Bueno, estamos aquí con 4 invitados realmente muy importantes, con los cuales vamos a recorrer todos los temas polémicos que hemos escuchado y otros además que vamos a agregar. Tenemos invitado al diputado nacional Roy Cortina, a un colega, Pablo de León. Pablo, gracias por estar aquí. A Alberto Valdés. Hola, Beto, ¿cómo estás? Gracias también. Y a Leonardo Fabre, que es secretario general del gremio que representa a los trabajadores del ANSES. Cortina, estamos ante una crisis que es un tema vinculado a la educación, pero me parece que el hecho de que haya prácticamente más de 3 semanas sin clases, se ha transformado esto también en un problema político en la Argentina, que me parece que trasciende a la provincia de Buenos Aires. Escuché con mucha atención el debate del bloque anterior y yo tengo la sensación clara que en el mundo contemporáneo los problemas y los conflictos se los aborda o desde las causas o desde las consecuencias. A mí me da la sensación que Argentina hace 30 años está prisionera de las consecuencias. Las consecuencias son epiteliales, emocionales, quiero la solución al problema ya porque lo estoy padeciendo. Ahora, estamos en un círculo vicioso, en donde si nosotros no resolvemos la causa, es como un tumor que va creciendo. La inflación, y la consecuencia va a seguir creciendo. Entonces, ¿cuál es el problema del paro y la crisis que hay con el paro? Es que está ausente en la agenda de prioridades de la Argentina la educación. Eso es lo que está pasando. Pasa que en diciembre las fuerzas de seguridad hicieron un paro a su manera, con una crisis que paralizó al país y tuvo 14 muertos, y es lógico que un policía de cualquier provincia gane 8.000, 9.000, 10.000 pesos porque son servidores públicos, y a los 15 días tenían el aumento. ¿Los docentes qué tienen que hacer? Acá se habla de la Argentina de Sarmiento. ¿A usted le parece lógico jerarquizar la educación con docentes que cobren 3.500 pesos, 3.600 pesos? Dicen que el bien superior, el bien supremo, o los que más se perjudican son los niños. Los niños hace tiempo que se vienen perjudicando con la educación en la Argentina. Se perjudican con las escuelas con piso de tierra distribuidas en toda la geografía de Argentina, se perjudican con el descenso del nivel de las pruebas PISA, se perjudican con docentes que ganan 1.000 y pico de pesos, se perjudican con las escuelas container, se perjudican con los techos que se caen. Ahora, diputado, está ausente la discusión está bien, de pero la educación ese mismo en Argentina. docente o ese mismo policía, el policía recibió el aumento merecidísimo, pero no mejoró la seguridad. El docente va a mejorar el salario, pero van a seguir siendo 3, 4 el estatuto del docente, no lo van a tocar, porque ellos quieren todo, quieren el aumento, pero tampoco tocan su estatuto docente del año. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el problema de la inflación, el problema de la inseguridad, el problema de la educación, son problemas multicausales. Entonces, el que lo aborda desde el oportunismo de amarillo para salir en un programa de televisión mañana o en una nota periodística, va a llevar al desastre a la Argentina. La Argentina tiene que abordar las causas. La causa acá es que se ha abandonado a la educación como una jerarquía en las políticas del Estado. Se habla de Sarmiento, pero no hay Sarmiento. Porque no puede haber Sarmiento... Es que el mismo docente no mejora. No, no es un problema de los docentes. El mismo, ya que son varias causas. Lógico. Mira, voy a dar un ejemplo muy interesante. No, el salario no me parece lógico. Yo te voy a dar un ejemplo muy interesante. En la Argentina, para anunciar un ajuste de este gobierno, que habla de un relato nacional, popular y progresista, se presentó 24 horas antes, o horas antes, el Plan Progresar. El Plan Progresar que en realidad se lo presentó primero como un estímulo al empleo y finalmente se blanqueó que es para la terminalidad educativa. ¿Sabés lo que le cuesta al país el Plan Progresar? 11.000 millones de pesos. ¿Se coordinó con alguien? ¿Se coordinó con el Ministerio de Educación? ¿Se coordinó? Yo prefiero que esté esos 600 pesos en el bolsillo de un joven argentino más que en la obra corrupta del gobernador amigo de turno de la Casa Rosada. Pero los planes hay que hacerlos bien, porque si vamos a discutir la educación, la tenemos que discutir y ahí vas a tener otro problema, no haber escuela para los nuevos pibes que tienen que ir a estudiar. Porque son niños, no estudiaban ni trabajaban. No hay política de Estado en la Argentina. Alberto, ¿cómo ves este tema? Y evidentemente, a lo que planteas vos, Clara, es un conflicto de dimensión nacional. Me parece que estamos frente a el principal desafío sindical de la presidenta. Hay un test de gobernabilidad que ha comenzado en el mes de marzo en medio de un proceso inflacionario complicado. Se habla de un marzo
que sigue pese a que se ha caído mucho la demanda. Y el otro dato interesante es que me parece que esta es la huelga más importante de esta década, sobre todo teniendo en cuenta que es de muy difícil resolución. Se combina a su vez, vos fíjate, la estrategia de Moyano y Barrio Nuevo a la hora de convocar a la huelga nacional justo en medio del conflicto docente, con lo cual, ¿qué van a hacer los docentes que son de la CTA, la gran mayoría, de Hugo Yasky, más cercana a la Casa Rosada? En medio de la discusión paritaria de la UOM, donde, por ejemplo, Antonio Caló, que iba a bajarse el 30% que había pedido, tuvo una rebelión de las seccionales más importantes, sobre todo en Córdoba, que directamente no le responden y no pudo aflojar y continuó la discusión paritaria. Y además, ¿qué va a hacer la UOM? Va a invitar el Día del Paro Nacional a que vayan sus afiliados a trabajar. Lo van a presionar. La seccional Córdoba de la UOM y la seccional Córdoba de Esmata van a adherir al paro seguramente. Y en medio de este contexto, me parece que lo que se viene es un enorme interrogante respecto a la situación fiscal, porque evidentemente acá, si no se emite, va a ser muy complicado. La sociedad no, más allá de lo que planteaban ustedes y con mucho criterio, que lo ideal sería que se iniciaran las clases, que se siga negociando, pero bueno, no hay humor social para el ajuste que va a implementar el gobierno. Me parece que eso lo está subestimando el gobierno o no tiene la capacidad política de gestionarlo y de administrarlo. Y el otro dato importante, que creo que el caso piloto de docentes y la situación de Baradel, ojo que se puede trasladar a otros sindicatos. ¿Y a qué me refiero? A la rebelión. O sea, Baradel está en una situación donde él no administró el conflicto. A él lo fueron llevando porque quizás pasó desapercibido, pero el año pasado él gana su reelección en SUTEBA, el gremio más importante de educación de la provincia de Buenos Aires. Aunque perdió en zonas muy importantes, como La Matanza, por ejemplo. Perdió en 11 seccionales claves. Claro, él también juega y más de una perdió, claro, recordemos, a mano del Frente de Izquierda, de listas clasistas, sectores muy trotskistas que le fascina el conflicto por el conflicto. Es más, algunas seccionales, vos hablas de La Matanza, Tigre, La Plata, Ensenada, Berazategui, otras directamente las ganó Baradel en el Ministerio de Trabajo gracias a Tomada. San Martín la perdió. Entonces, ahí hay un fenómeno muy interesante, porque hay un gremio que es moyanista, que lo está corriendo y las bases lo están presionando. Hoy dicen, en la reunión de hoy, que hubo una oferta, el mismo 30% que es mentiroso, con la intención de negociarlo en septiembre. ¿Ustedes se piensan que si Baradel iba con esa propuesta a la Asamblea, se le iban a aceptar? No. Leonardo, su visión. Escuchando atentamente todo lo que se ha dicho aquí, que ha sido muy importante. Yo soy parte del Consejo Directivo de CGT. Estuve hoy en CGT preparando este paro general. La CGT está muy tranquila. Uno de los temas que hemos decidido es que no haya movilización, que no haya piquete, que no haya ningún tipo de esas acciones que normalmente suceden. Aunque Pablo Micheli está apoyando, así que por ahí hay por el lado de la CTA, puede haber algún tipo de acciones de ese tipo. La CGT va a un paro sin concurrencia. Imagínense la seguridad que tiene el movimiento obrero hoy de paralizar al país, cuando ya no se va a recurrir a ningún tipo de estrategia complementaria. El movimiento obrero, este segmento del movimiento obrero, que está unido en la acción, posiblemente entre nosotros los dirigentes de la CGT oficial, porque la CGT oficial es la que está en Asopardo 802, en representación de Argentina en el exterior, en la OIT. O sea, la CGT oficial es la que conduce Hugo Moyano. La oficialista es otra, pero la oficial es esta, digamos, ¿no? Qué tranquilidad que hay en la estructura mayoritaria del movimiento obrero en Argentina, que vamos a un paro que es parte de un plan de lucha, que por ahí no se ha dicho claramente esto. Este es el primer paso de un plan de lucha, que si no hay respuestas, ¿cuál es la respuesta? El diálogo, una mesa como esta donde nos digan, vengan, vamos a discutir todos los temas, como se hizo mientras vivió Néstor Kirchner. Porque el país no anduvo bien nada más que por la soja. El país anduvo bien porque el movimiento obrero, por primera vez, ni siquiera Perón tuvo el apoyo que ha tenido el kirchnerismo. Pero ahora se acabó la plata.
por y lo hay que sea. inflación. Claro, pero mínimamente distinto al debería escenario. haber diálogo, Clara. Claro, sí, sí, Por el desde respeto a los diálogo trabajadores. desde ya. Porque la verdad, si pasa este paro prolijo que va a venir el día 10 y no hay ningún tipo de respuesta, el plan de lucha continúa con un paro de 48 horas. Digamos, Leonardo, que y se ya quedan se agrava muchísimo. Se quedan con muy pocos amigos el gobierno, entonces. Es que es peligrosísimo para la democracia en la Argentina. No porque vaya a haber un golpe, sino, yo digo, ¿cómo va a resistir este gobierno debilitado por sus propios errores, un movimiento obrero sólido, compacto, harto ya, ¿cómo va a resistir? A mí me preocupa como argentino. Yo no sé... ¿Pero qué buscan ustedes? ¿Cambiar a Kicillof? No, nosotros buscamos lo que hemos Capitanich? escrito. Terminar con el impuesto a las ganancias, un aumento de emergencia para los jubilados y pensionados, devolverle la plata a las obras sociales que se la han robado, porque es plata, algunas personas piensan que son subsidios, no, es plata de las afiliaciones que le corresponde a las obras sociales, que muchas ya están en un quebranto. Digo, vamos por las cosas que realmente la solución docente. ¿Quiénes se las han robado la plata de las obras sociales? Y a partir del año 95, cuando se resuelve, que lo hace Caballo, con mucha astucia, con la ayuda... digo, porque algunos pensarán, y a lo mejor son parte de los que van al paro del día. Algo hay de eso. Los dirigentes que aprobaron aquella modificación, que a vos como institución privada, que es lo que es un gremio, te administre tus ingresos, el Estado Nacional, ha sido una locura. Bueno, eso ya se decidió en otro momento. Tu visión, porque el tema paritarias y todo lo que estamos, es un tema fundamentalmente político, ¿no? Sí. Y si yo pienso, no sé, que no hay respuesta y después redoblan la apuesta, vamos a tener un año complicado, ya lo tenemos, ¿no? Sí, claro que lo tenemos. Hay una cosa que es, Scioli los otros días dijo que él veía algún condimento político, le veía algo extraño, ¿no? Esta cosa que los políticos siempre dicen que hay algo extraño y no terminan de definir. Pero hoy, después de una reunión dura en la cual no se pusieron de acuerdo, Baradel salió de ahí y se fue a 678. Todos sabemos que en el programa 678 nada sucede si no hay un control estricto del gobierno nacional. Entonces, la provincia paralizada, sin clases, el gobierno de Scioli que no sabe qué hacer con esa situación, porque evidentemente insistió con un porcentaje, dice que no da más y los gremios están endurecidos. Y Baradel tiene una tribuna como la de la TV pública. Yo no digo, a mí me parece bárbaro que vaya, pero que vaya Roy Cortina, que vayan todos. Pero Baradel hoy tuvo una presencia ahí sin crítica, sin problema, hasta con un hashtag de Twitter diciendo Baradel en 678. Evidentemente, yo tengo temor de que aquí haya un condimento político y estemos metiendo en toda esta cuestión el tema de esmeritarlo a Scioli. A mí, la verdad, digo, la suerte política que la definen los ciudadanos cuando votan, no me interesa. Nosotros como periodistas la analizamos, la contamos e informamos lo mejor que podemos. Pero acá claramente hay un elemento político, porque me sorprende ver a Baradel tan tranquilo, tan liviano, siendo el hombre más duro contra el gobierno de Scioli. Pero también influye mucho lo que hablábamos antes de la presión de las bases. Evidentemente Baradel es un hombre de nuevo encuentro, vinculado a Martín Sabatella, quiso ser candidato a diputado nacional el año pasado, pero me parece que en el gobierno pueden alentar un poco el esmerilamiento, pero saben que tiene un límite. Acordate de Rucau, ¿no? Pero acordate, la condiciones presidenta objetivas habló del presentismo. La presidenta lo criticó en el discurso del año anterior en el Congreso a los docentes, diciéndoles, ¿y ahora por qué está esta cuestión de que él aparezca ahí? Digo, ¿por qué no está Nora de Lucía explicando la posición de los docentes? Ante esta del situación, gobierno de la ¿no? Donde provincia? decís, dirigencias que no se pusieron de acuerdo en una mesa como esta, ni gobierno ni sindicalistas. ¿No es el momento de que el gobierno nacional diga, bueno, a ver, ¿qué puedo hacer yo? ¿Por qué no aporto lo que falta? No Yo sé. digo, ¿cómo puede ser que Alberto Y la ven Sindrone pasar, sí, no haya dicho una palabra? Es el ministro de Educación. De la misma razón que la ministra por de eso Seguridad nosotros- no habla de la inseguridad. Nosotros hemos pensado siempre que la salida para un país que tiene la crisis política que tiene la Argentina, porque antes que crisis económica tiene una crisis política, ¿sí? De falta de diálogo, de crispación, como se dice hasta el cansancio, de escaso poder de convocatoria para consensuar, para establecer políticas públicas de Estado descontaminadas de la especulación electoral. Nosotros planteamos para la Argentina, desde UNEN, desde el Frente Progresista, que recién, Barrio Nuevo decía que la Argentina siempre la va a seguir gobernando el peronismo. Yo tengo mis dudas de eso. Yo creo que estamos generando una alternativa muy interesante desde UNEN, que la vamos a poner a consideración de la sociedad a partir del 22 de abril,
Me parece que es una buena noticia repetir la experiencia que se hizo en la ciudad de Buenos Aires. 22 van a ser como una presentación. La presentación con 8 partidos nacionales, 5 candidatos presidenciables que se comprometen a competir en las PASO para repetir la experiencia que se hizo en la ciudad de Buenos Aires, que sean los propios ciudadanos los que con su voto elijan el candidato o la candidata a presidente. Me parece que este es un dato muy importante de la realidad, porque el problema que se suscita no es un problema de peronismo, antiperonismo, es que nosotros vemos en los estudios de televisión, muchas veces, y en los diarios, a dirigentes que se ofrecen como una alternativa o que se muestran como una alternativa para sacar al país adelante y han formado parte del peronismo versión liberal de la década del 90 y han sido jefes de gabinete de la era no de Kirchner, sino de la propia Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué no le pone nombre y apellido? Bueno, estoy hablando de más, eso está claro. Por supuesto me pareció una actitud oportunista la que tuvo con el Código Penal, con el borrador del anteproyecto de Código Penal, que por supuesto yo no comparto muchas de las cuestiones polémicas que se plantearon en el debate, pero vuelvo al tema de las consecuencias y de las causas. No se puede hacer más oportunismo sobre la sensibilidad terrible que tiene la gente con muchísimos problemas en la Argentina. Hay que sentarse para discutir estratégicamente qué país queremos y allí se pueden abordar las causas. Es lo mismo que el tema de la inflación. Ustedes me dicen, ¿cómo se resuelve esto? Con consensos. Miren, acá no es un problema de puja distributiva, como plantean algunos. El mundo es capitalista y tiene una economía de mercado. ¿O a ustedes les parece que las empresas alemanas son menos capitalistas que las argentinas y que no hay puja distributiva con el movimiento obrero en Estados Unidos? ¿Pero por qué Alemania no tiene inflación u otro país vecino de América Latina no tiene inflación y nosotros tenemos inflación? No es un problema solamente de emisión. La inflación es inercial, es un problema estructural que solo se puede resolver, y todos los economistas lo saben, si se sienta en una mesa a consensuar el mundo del trabajo, el mundo de la producción, a bajar las expectativas, a planear el país. Este es un país que no tiene capacidad de diálogo para planear. Roy, entonces no tenemos futuro. Permítame, yo estoy de acuerdo con usted, pero usted sabe que hace 40 años que vengo escuchando lo mismo. Y bueno, pero hay que intentar, y bueno, pero yo estoy de acuerdo, si de 30 años, hay que sentarse. Por eso yo quiero refutar lo que dijo Barrio Nuevo. Si de 30 años nosotros hemos tenido 22 de justicialismo, sí, yo entiendo lo de la Alianza, todo lo que pasó con la Alianza, pero también se aprende, porque la noche más negra de la Argentina y la continuidad de la década del 90 también fue por un gobierno peronista que hizo lo imposible para no terminar. Nos quedan 2 minutitos. Me refiero al 76. Respecto al tema que planteaba Roy y relacionado con el diálogo, recordemos que la presidenta abrió un diálogo con los dueños de la pelota, ¿no? Cuando perdió las PASO. Pero del tema en el diálogo, lo que no se blanquea y nadie habla, tanto en el mundo sindical y fundamentalmente en el gobierno, hace 10 años que escuchamos, y desde el oficialismo y también en el mundo sindical, que los aumentos salariales no generaban inflación. Bueno, ahora, ¿por qué razón la presidenta no quiere que las paritarias superen el 28, el 30%? Eso va a haber que blanquearlo de alguna manera. Y nadie habla de la cuestión fiscal. Nadie habla realmente... ¿De los jubilados de quién habla? No, cambió el rumbo. Cambió el rumbo político, cambió el rumbo económico. Cambió, el gobierno no es el mismo que en el año 2010, esto está clarísimo. Tiene consecuencias. Bueno, pero la cuestión que tuvieron 4 años de gobierno y no tocaron un punto del sistema impositivo en la Argentina. Muere el jefe político y empieza la debacle. Ustedes son sindicalistas y ustedes saben que el país recauda gracias al IVA. También sabemos, no es lo único. No es lo único. Gracias a la inflación. IVA y al mínimo no imponible con el cual están... Yo pregunto también qué pasó con las demás fuerzas, qué pasó con el proyecto. Hicimos lo que pudimos y todo mal. Nosotros hemos presentado los peronistas no es que seamos los mejores, como decía Perón, lo que pasa es que los otros son peores. Entonces, dichos del pasado. Bueno, sí, el pasado, el que no conoce el pasado no puede hablar del presente ni del 10 futuro. 10 años de crecimiento, 10 años, 11 millones de argentinos pasando hambre. ¿Y en el 2001 qué pasaba? Comían de la basura. No, y el 90 ¿quiénes estuvieron? Bueno, pero comían de la basura. Y dejaron una bomba de tiempo. Usted me dice, 10 años
yo le digo, en el 2001 yo por primera vez vi argentinos comer de la basura. Y no había un gobierno ¿Y a vos te peronista. parece que eso es lo que no solamente No había la un alianza, gobierno peronista, ¿eh? El desmantelamiento había un del Estado, delirante que muchos sindicalistas consintieron. No, el bueno, desmantelamiento del Estado hay médicos fue en la buenos, década del malos, 90. hay sindicalistas buenos, malos. Es Pablo, la condición humana, ¿no? Pero ver. decir que el peronismo es el responsable de esto, al contrario. Bueno, hace 22 años que gobierna. Sí, pero lo vota el pueblo. ¿Por qué lo vota el pueblo? Hay responsabilidad. Entonces, A ver, Pablo, Si el INDEC, que sabemos que las cifras que dice son dibujadas, dice que 3 de cada 4 trabajadores ganan menos de 6.500, Y por me eso estamos parece, haciendo me un parece paro. que hay responsabilidades Bueno, de los políticos, de los industriales, de los sindicalistas, de los distintos sectores que no han cambiado nada. No hay ni década ganada, ni críticas de otros sectores que tienen capacidad para poder modificar una realidad tremenda. Pero nosotros venimos de una etapa neoliberal donde se remató el país. Se lo puso, se lo abrió y se lo vendió. Pero, y eso no se reconstruye en una década. No, pero eso también fue Moyano avalado, estuvo avalado como por orador principal y sectores. hombre Moyano avaló fundamental el modelo del- mientras fue del- posible del- avalarlo. de Fue Néstor avalado Kirchner. por el mismo Kirchner. Vamos, la Y pero- privatización de IPF, una vergüenza. Pero que comparemos, Yo no le quiero faltar al respeto comparemos a nadie, no me esta, quiero meter en la esta polémica etapa. de Barrio Nuevo, Pero nosotros pero dejémonos de embromar, de tuvimos querer paritarias comparar a Kirchner libres. con San Tuvimos Martín. paritarias libres con Néstor Kirchner. Jamás nos dejaron discutir un Sí, salario. hasta ahora. Ay, por Ahora no hay supuesto. más paritarias No, por eso hay libres. paro general. Siempre, claro. Por eso hay paro Porque- general. porque así funciona el Nosotros representamos populismo. trabajadores. Cuando termina no la somos plata, no hay más diputados. paritarias. Nosotros no somos diputados. A ustedes los eligen para gobernar. A nosotros nos eligen para representar trabajadores. parece muy Y los representamos muy bien, porque tenemos la capacidad me de parece tener muy bien. un movimiento obrero fuerte. Me parece Que muy junto bien. con la iglesia son las únicas dos instituciones Traten de que que los están... trabajadores que están- ganen más de Hacemos 6.500 pausa. pesos por Gracias. Bueno, sí, Muchas gracias. ganamos Ya más. volvemos. Hay muchos sectores que ganamos.